Jornada Mundial de Oración por los Enfermos 2026. Fue movido a compasión. Origen de las Jornadas Mundiales de Oración por los Enfermos. San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos en 1992, fijando su celebración anual el 11 de febrero, día en que la Iglesia honra a la Virgen de Lourdes, y desde entonces busca ser un momento privilegiado para la oración, la cercanía y reflexión, animando a la Iglesia y a la sociedad a reconocer en los enfermos el rostro de Cristo. Memoria de Nuestra Señora de Lourdes. La memoria de este día conmemora las apariciones que se hicieron en 1858, el 11 de febrero. La protagonista de este acontecimiento fue una joven llamada Bernadette Soubirous, que hoy se cuenta entre las filas de las santas. La Virgen María se le apareció 18 veces en una gruta junto al río Gavé. Los detalles de esta experiencia fueron recogidos por la comisión diocesana encargada de examinar los hechos. El Santuario de Lourdes. La fama de Lourdes no se debe solamente a las apariciones, también al mensaje de esperanza para la humanidad que sufre en el cuerpo y espíritu. Lourdes es conocida como el lugar que acoge a los enfermos que peregrinan para encontrar la paz, la salud y la serenidad por intercesión de la Virgen María allí. Se han reconocido 70 curaciones físicas por un equipo de médicos independiente y se han producido innumerables conversiones. La jornada de oración por los enfermos del año 2026. Fecha: 11 de marzo. Lema: la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. El mensaje del Papa León XIV para este día. Queridos hermanos y hermanas, la Jornada Mundial del Enfermo se celebra solemnemente en Chiclayo, Perú, el 11 de febrero. Por este motivo he querido proponer la nueva imagen del samaritano, o mejor, de nuevo, la imagen del samaritano, siempre actual y necesaria para redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión, para poner la atención en los necesitados y en los que sufren, como son los enfermos. Todos hemos escuchado y leído este conmovedor texto de San Lucas. A un doctor de la ley que le pregunta quién es el prójimo al que debe amar, Jesús le responde contando una historia. Un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por ladrones y abandonado casi muerto. Un sacerdote y un levita pasaron de largo, pero un samaritano se compadeció de él, vendó sus heridas, lo llevó a una posada y pagó para que lo cuidaran. He deseado proponer la reflexión de este pasaje bíblico, dice el Papa, con la clave hermenéutica de la encíclica Fratelli Tutti, de mi querido predecesor el Papa Francisco, donde la compasión y la misericordia hacia el necesitado no se reducen a un mero esfuerzo individual, sino que se realizan en la relación con los hermanos necesitados, con quienes lo cuidan y fundamentalmente con Dios que nos da su amor. Primero, el regalo del encuentro, la alegría de dar cercanía y presencia. Vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de las prisas, así como también del descarte y de la indiferencia que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y los sufrimientos de nuestro alrededor. La parábola narra que el samaritano al ver al herido no pasó de largo, sino que tuvo para él una mirada abierta y atenta, la mirada de Jesús, que lo llevó a una cercanía humana y solidaria. El samaritano se detuvo, le regaló la cercanía, lo curó con sus propias manos. Puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo le dio su tiempo. Jesús no enseña quién es el prójimo, sino cómo hacerse prójimo, es decir,
como volvernos nosotros cercanos. Al respecto, podemos afirmar con San Agustín que el Señor no quiso enseñar quién era el prójimo de aquel hombre, sino a quién debía él hacerse prójimo. Pues nadie es prójimo de otro, sino cuando se acerca voluntariamente a él. Así pues, se hizo prójimo aquel que mostró misericordia. El amor no es pasivo, va al encuentro del otro. Ser prójimo no depende de la cercanía física o social, sino de la decisión de amar. Por eso el cristiano se hace prójimo del que sufre, siguiendo el ejemplo de Cristo, el verdadero samaritano divino, que se acercó a la humanidad herida. No son meros gestos de filantropía, sino signos en los que se puede percibir que la participación personal en los sufrimientos del otro implica el darse a sí mismo. Supone ir más allá de cubrir necesidades para llegar a que nuestra persona sea parte del don. Esta caridad se alimenta necesariamente del encuentro con Cristo, que por amor se entregó por nosotros. San Francisco lo explicaba muy bien cuando, hablando de su encuentro con los leprosos, decía: «El Señor me llevó hasta ellos, porque a través de ellos había descubierto la dulce alegría de amar». El regalo del encuentro nace del vínculo con Jesucristo, al que identificamos como el buen samaritano que nos ha traído la salud eterna, y al que hacemos presente cuando nos inclinamos ante el hermano herido. San Ambrosio decía: «Puesto que nadie es tan verdaderamente nuestro prójimo como el que ha curado nuestras heridas, amémoslo viendo en él a nuestro Señor, y querámosle como a nuestro prójimo, pues nada hay tan próximo a los miembros como la cabeza. Y amemos también al que es imitador de Cristo, y a todo aquel que se asocia al sufrimiento del necesitado por la unidad del cuerpo. Ser uno, en la cercanía, en la presencia, en el amor recibido y compartido, y gozar así como San Francisco de la dulzura de haberlo encontrado». Segundo, la misión compartida en el cuidar de los enfermos o en el cuidado de los enfermos. Prosigue San Lucas diciendo que el samaritano se conmovió. Tener compasión implica una emoción profunda que mueve a la acción. Es un sentimiento que brota del interior y lleva al compromiso con el sufrimiento ajeno. En esta parábola la compasión es el rasgo distintivo del amor activo. No es teoría sentimental, se traduce en gestos concretos. El samaritano se acerca, cura, se hace cargo y cuida, pero atención, no lo hace solo, individualmente. El samaritano buscó un posadero que pudiera cuidar de ese hombre, al igual que nosotros estamos llamados a invitar y a reunirnos en un nosotros, que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Dice el Papa: «Yo mismo he constatado en mi experiencia como misionero y obispo en Perú, cómo muchas personas comparten la misericordia y la compasión al estilo del samaritano y el posadero. Los familiares, los vecinos, los operadores sanitarios, los agentes de pastoral sanitaria y tantos otros que se detienen, se acercan, curan, cargan, acompañan y ofrecen de lo suyo. Dan a la compasión una dimensión social». Esta experiencia, que se realiza en un entramado de relaciones, supera el mero compromiso individual. De este modo, en la exhortación apostólica Dilexi Te, no solo me he referido al cuidado de los enfermos como una parte importante de la misión de la Iglesia, sino como una auténtica acción eclesial. En esa carta citaba a San Cipriano para ver cómo, en esa dimensión, podemos verificar la salud de nuestra sociedad. Esta epidemia, que parece tan horrible y funesta, pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran.
El ser uno en el uno supone sentirnos verdaderamente miembros de un cuerpo, en el que llevamos, según nuestra propia vocación, la compasión del Señor por el sufrimiento de los hombres. Es más, el dolor que nos conmueve no es un dolor ajeno, no es el dolor de un miembro de nuestro propio cuerpo al que nuestra cabeza nos manda a acudir para el bien de todos. Es el dolor de un miembro de nuestro propio cuerpo, al que debemos acudir para bien de todos. En este sentido, se identifica con el dolor de Cristo y ofrecido cristianamente acelera el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todos. Tercero, movido siempre por el amor de Dios para encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano. En el doble mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, podemos reconocer el primado del amor de Dios y su consecuencia directa con la forma de amar y relacionarse del hombre en todas sus dimensiones. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios, como asevera el apóstol Juan. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Citando a San Juan. Aunque el objeto de ese amor sea distinto, Dios, el prójimo y uno mismo, y en ese sentido, los podemos entender como amores distintos. Estos son siempre inseparables. El primado del amor divino conlleva que la acción del hombre se realiza sin interés personal ni recompensa, sino como manifestación de un amor que trasciende las normas rituales y se traduce en un culto auténtico. Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica. Esta dimensión también nos permite contrastar lo que significa amarse a sí mismo. Supone alejar de nosotros el interés cimentando nuestra autoestima o el sentido de nuestra propia dignidad en estereotipos de éxito, carrera o posición o linaje, y recuperar nuestra propia posición ante Dios y ante el hermano. Decía el Papa Benedicto XVI que la criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Nos dice el Papa, queridos hermanos y hermanas, el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno, que tiene su raíz en el amor de Dios. Nos dice también, deseo vivamente que no falte nunca en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna, samaritana, incluyente, valiente, comprometida y solidaria que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios, en la fe en Jesucristo. Encendidos por ese amor divino, podremos realmente entregarnos en favor de todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos enfermos, ancianos y afligidos. Nos invita, elevemos nuestra oración a la bienaventurada Virgen María, salud de los enfermos. Pidamos su ayuda por todos los que sufren, los necesitados de compasión, escucha y consuelo, y supliquemos su intercesión con esta antigua oración que se rezaba en familia por quienes viven la enfermedad y el dolor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que a mí me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos bendice el Papa.
Imparto de corazón mi bendición apostólica a todos los enfermos, a sus familiares y a quienes los cuidan, a los trabajadores del ámbito sanitario, a los agentes de pastoral de salud y muy especialmente a quienes participan en esta Jornada Mundial del Enfermo. Dado por el Papa el 13 de enero de este año. León XIV. El documento fue presentado el 20 de enero por el cardenal prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano, y en él enfatizó algunos elementos. Es el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo, prefecto para el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Valoró algunos elementos como la importancia del encuentro, la compasión, sin la cual no hay sanación ni amor verdadero. Ayudar a salir del aislamiento, de la soledad y la desesperanza. Trabajar por una sola humanidad. Una sola humanidad de hermanos y hermanas. Y cuando alguien está enfermo y sufre, todas las demás categorías que tienden a dividir se desvanecen en insignificancias. También se presentaron algunos testimonios de las personas que sufren en el milagro de la hospitalidad. Por ejemplo, Giulia Civitelli, médica y misionera secular escalabriana. Dirige el centro ubicado dentro de la estación de Termini. Atiende a personas en situación de exclusión social extrema, personas sin hogar y extranjeros. Fundado en 1983 por el padre Luigi Di Liegro, funciona gracias a 150 voluntarios que en 2025 ayudaron a 2.500 personas de más de 100 países. La mayor necesidad de todos es conectar. El director del ambulatorio compartió una reflexión. Una mujer albanesa con una enfermedad terminal que en los últimos meses de su vida, acompañada de su esposo peruano, a quien conoció en un albergue de Cáritas, pidió los sacramentos de la iniciación cristiana y se casó por la iglesia, o para casarse por la iglesia. María Melone, miembro del Comité de Caridad y Hospitalidad de la Parroquia Romana de San Gregorio VII y voluntaria de la Casa Il Gelsomino, que acoge desde 2017 a padres e hijos en tratamiento en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù. Este hogar lejos del hogar se creó gracias a un proyecto comunitario y voluntarios de la parroquia comprometidos con un ambiente acogedor que significa ante todo estar presentes. Bueno, también le hicieron algunas preguntas en relación especialmente con la vida. En Zipaquirá tendremos la celebración. Nos han enviado la liturgia de la Eucaristía ya desde la diócesis de Zipaquirá. La celebración primera la tendremos en la unidad funcional a las 7:30 de la mañana. Y después de 8:30 a 10:30 la exposición con el Santísimo. Podrán invitar a otras personas a este momento de oración por los enfermos. Los visitadores del grupo pastoral visitarán en las unidades hospitalarias a pacientes hospitalizados. Pueden invitar a sus familiares a orar por los enfermos, participar en sus comunidades parroquiales y ofrecer su plegaria por esta pastoral especial.